3, 2, 1, go. Enredando, la informática que se escucha. Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 800. Una edición Miquel Carmona, Arratsaldeon. Hola, ¿qué tal, Íñigo Sendino? Edición especial, programa 800, sí. Aquí está, 800. Edición especial que, por un lado, ya los vamos a quitar de en medio. Lo estamos haciendo la noche de Halloween. Ahí o sea, estamos, ya para empezar, la tarde de Halloween. Está claro, viéndome a mí, está claro que más miedo que yo no da nadie. O sea, que me acabo un Halloween 100%. Y efectivamente, viéndote a ti, porque este programa 800 es especial porque, entre otras cosas, aparte de seguirlo en Euskadi Digital, en la radio online, también lo podéis estar viendo. De hecho, habrá mucha gente que lo estará viendo en nuestro canal de Twitch, en twitch.tv/Euskadi Digital. Porque tiene vídeo, cosas rarísimas en Enredando. Y hemos engalanado el estudio. Vamos, esto es un despliegue de medios increíble para hacer este programa y para que este programa sea especial. Porque 800 programas, pues di que no se cumplen. No, todos los días no. Es más, es muy difícil cumplir tantos. Efectivamente. Y yo personalmente estoy muy contento de que lleguemos a estos 800 y que todavía nos queda un montón de temporada por delante. Como decimos, un programa especial en el que vamos a hacer un pequeño repaso a la historia de Enredando. Vamos a tener un par de invitados que ya en el vídeo ya casi que los veis, o sea, colaboradores. No tiene ningún misterio y que pues mirando y echando un poco la vista atrás vamos a intentar, pues como siempre, pasar un buen rato y una hora entretenida alrededor de la tecnología. Un programa, Enredando, que comenzó hace ya, pues así a ojo te diría que unos 22 años, sí, y que comenzó con esta sintonía. 5, 4, 3, 2, 1. La historia de Enredando comenzó como una idea de Rafa Martínez, quien primero creó Mundo Informático, un programa que más tarde evolucionó a Enredando, ofreciendo inicialmente 2 horas de contenido tecnológico. El proyecto creció bajo el paraguas de Euskadi Digital con la colaboración de Jim Seifer y José Antonio Lejarza. En 2003 el programa incorpora secciones como F1 con Xabi Azumendi y Geneulinus con el Club, además de noticias y encuestas. Además de las ediciones habituales, Enredando contó durante estos años con múltiples programas especiales, algunos de ellos con motivo de las festividades navideñas y la celebración de ediciones clave como los episodios 300, 400 y 500. También se realizaron programas especiales para dar cobertura a todo tipo de eventos tecnológicos, destacando la Euskal Encounter. En septiembre de 2013 el programa cambió su formato, reduciendo la duración de 2 horas a una sola. Así se mantuvo hasta 2017. Después de una temporada sin emisión, regresamos en octubre de 2018, estrenando un nuevo formato donde los invitados discutían las noticias tecnológicas de la semana. En 2020 comenzamos con 2 nuevas secciones, videojuegos y podcast, que fueron ganando importancia dentro del programa. A ellas se sumaron en octubre de 2022 las de transformación digital y ciberseguridad, esta última de la mano de la Asociación Euskalhat. Finalmente, en esta nueva temporada 2024-2025, el programa sigue evolucionando, con la incorporación de una nueva sección dedicada a la divulgación científica. Así, Enredando continúa su evolución constante, comprometido a ofrecer a su audiencia lo mejor en tecnología, ciencia y cultura digital, demostrando que después de más de 2 décadas, su pasión por innovar sigue tan viva como siempre. Pues efectivamente, esa pasión por innovar que siempre ha tenido este programa y ese interés en trasladaros pues lo último y lo mejor, efectivamente, en el ámbito tecnológico. Esta ha sido nuestra breve historia. A partir de ahora nos toca compartir el futuro.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. La informática que se escucha. 3, 2, 1, go. ¿Qué recuerdos, Miquel? Esta sintonía me trae muchos recuerdos. A mí años y años que participando en Enredando con esta sintonía. Esta que fue la segunda sintonía de Enredando, a mí me traslada a unas épocas de todo tipo de épocas, pero una época, en fin, muy distinta a esta, pero que, bueno, también tenía muchas cosas muy interesantes de las que se hablaba. No sé, yo la verdad que casi que vamos a dar paso a nuestros colaboradores, invitados y colaboradores, porque yo podría estar una hora hablando yo solo de ciertas tanto tiempo no tenemos, venga, es verdad, tanto tiempo no tenemos, y además es que en este programa queríamos hablar con gente que os van a sonar un poco, pero que con la que queríamos hacer un repaso del mundo tecnológico más reciente. Comienzo por presentarles Gaizka Carmona, Arratsaldeon, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, Íñigo, Arratsaldeon, Miquel, y Arratsaldeon, Borja también. Hola, ¿qué tal? Y Arratsaldeon, Borja Arbosa, encantados de que vuelvas a estar Enredando. Yo también, la verdad es que lo echaba de menos, no os voy a engañar. Esto lo habéis hecho hacer el cambio de invitados para hacer un formato distinto, ¿no? Para el programa 700 trajisteis a Rafa y fue una especie de guión de nostálgicos. Bueno. Y para este año, para esta edición, mejor dicho, habéis traído a los más jóvenes que habemos escuchado 3 o 4 programas y vuestras referencias, o 3 o 4 temporadas, diré mejor, y vuestras referencias la mitad no lo sabemos. Hoy tenemos un duelo viejales contra nostálgicos. Bueno, es para que sepáis un poco de qué va un poco está bien, el programa, ¿no? Ahí sí os culturizáis también, ¿no? Sí, de hecho la idea era... Culturizando un Gen Z. Volvemos, siempre volvemos. Bueno, eso fue otra cosa que hizo, que se hizo también. La idea era un poco, de hecho, retomarlo donde lo dejamos en el 700, porque como decías, el 700 lo hicimos con Rafa y echamos un poco la vista atrás. Como tampoco queremos ser muy nostálgicos, hemos dicho, bueno, vamos a echar la vista atrás a los últimos 5 años. Lo que ha cambiado en 5 años. Ojo las cuestiones. Hombre, es que hace 5 años fue el 700, más o menos, pues eso. Efectivamente. Desde entonces hasta ahora. Y una de las cosas, hemos hablado muchas veces de esto, pero es que la primera, y si nos la saltamos, casi que yo me quedo con la sensación de que no hemos contado algo, es el tema del teletrabajo. En estos últimos 5 años hemos pasado del 0 al 100 al punto intermedio, y hoy ya no sé si lo hemos encontrado, pero bueno, cuéntanos, Miquel. El teletrabajo pues ha crecido rápidamente, impulsado por la pandemia, realmente es una de las cosas que le ha impulsado, y el avance de la tecnología también. Esta modalidad permite trabajar de forma remota utilizando Internet y herramientas pues como Zoom, Microsoft Teams y Slack para colaborar en tiempo real, y plataformas como Trello para gestionar tareas. La nube facilita el acceso a archivos compartidos, aunque ofrece mayor flexibilidad, y el teletrabajo también plantea desafíos en la gestión del tiempo, el equilibrio entre la vida laboral y personal y la seguridad de la información. Esa es la primera de las historias, ¿no? Bueno, las 3 historias más importantes, además de la gestión del tiempo y ese equilibrio, la seguridad de la información y la capacidad que ahora mismo tenemos de colaborar, que no sé yo si esto está tendiendo a
a desaparecer. No sé si en Enredando lo hemos comentado, pero en Sarean Sear seguro creo que sí. En algún Enredando se ha dicho. Voy a hacer muchas referencias a Sarean Sear, perdón. En Sarean Sear sí que hemos comentado que hay empresas, de hecho, que están yendo hacia atrás y algunas que están fijando su posición también hacia adelante. Hace pocos días uno de los directivos de Spotify decía que sus empleados no eran niños y que por lo tanto si trabajaban desde casa se fiaban bueno, que no tenían que poner en duda de que trabajasen desde casa, efectivamente, ¿no? Pues por ahí va un poco la historia del teletrabajo hoy en día. A ver, yo creo que lo que ha surgido, no podemos hablar de los últimos 5 años sin hablar de la pandemia. Es decir, ha sido el auténtico agente disruptor de muchos cambios. Algunos que estaban por ahí, porque el teletrabajo no era nuevo, el teletrabajo ya existía. ¿Cuál es el problema? Que muchos, pero muy pocos se habían dado el paso a por el teletrabajo. Hasta ese momento nadie. Entonces, ha supuesto supuso, mejor dicho, en su momento, abrir de par en par una ventana que ahora, pues como tú bien has dicho, a muchas empresas les está costando cerrar, que quieren hacerlo, pero claro, ¿cómo les dices a los niños que, ya sabes, Santa Claus, tal? Entonces, también eso ha supuesto un cambio de mentalidad, yo creo, importante en la cultura del trabajo, ya no solo empresarial, a nivel también laboral, en cuanto a exigir unas determinadas condiciones de trabajo que ya va más allá del sueldo. El hecho de que se ofrezca un puesto de trabajo que tenga cierta dosis, cuando no toda la dosis de teletrabajo, es un elemento que valoran muchas personas con talento que en ocasiones tienen que dejar sus puestos de trabajo, optar por ofertas mejores que no necesariamente miran el salario. Yo creo que tiene que ver también un poco con el tema del entorno en el que se encuentra la empresa, ¿no? Quiero decir, si tú estás en una empresa en la que estás a gusto, en la que ves que se valora lo que haces, que tu trabajo, que no te pisan, básicamente, que tienes buenas condiciones y demás, creo que a fin de cuentas en el teletrabajo no te hace falta ese control o no te van a llevar ese control porque, tal y como dice Íñigo con Spotify, se fían de ti. ¿Por qué se fían de ti? Porque saben que no tienes motivo para no hacer, digamos, lo que tienes que hacer. A fin de cuentas, yo también, si tengo unos objetivos que entregar, si tengo unas metas a las que llegar, por mucho que esté teletrabajando y no esté haciendo nada en casa, si no hago nada, no voy a llegar a esas metas y eso se va a reflejar. Entonces ahí también, digamos, estás viendo directamente en base a resultados. No te hace falta estar traqueando si están moviendo el ratón o no en el Teams, te quiero decir. Pero también he visto el caso contrario. He visto empresas en las que cada trabajador tiene un iPad con un trípode puesto delante que les está grabando y monitorizando su rendimiento en el propio sitio. O sea, te quiero decir, eso es... Sí. No tiene tanto que ver yo creo que no tiene tanto que ver el tema del rendimiento con el teletrabajo como lo tiene que ver, digamos, con el propio entorno de la empresa. Si yo estoy a gusto, puedo teletrabajar, me puede venir bien en casos determinados, en caso de que seas padre, madre, tutor legal de alguien y tengas que atenderlo porque tu crío está malo en casa o tu crío o cría está malo en casa, tiene fiebre y tienes que atenderlo, te puede ser mucho más sencillo estar teletrabajando. Para días determinados, pues a lo mejor puedes ir a algún sitio y estar teletrabajando desde allí y luego directamente ponerte algo. La gracia que tiene el teletrabajo ya no es solo el poder estar haciendo cosas mientras trabajas, que eso en muchos trabajos no puedes hacerlo igualmente porque tienes que estar a lo que estás, digamos, sino el hecho de poder estar en un sitio y según terminas de trabajar, estar donde necesitas estar y no tener que moverte de sitio, digamos. Sí. No me sale los desplazamientos. Efectivamente, los desplazamientos. Te los ahorras, básicamente, porque hay gente que dice que tendrían que entrar dentro del horario de trabajo. Pues eso sería un buen debate, pero eso tampoco es un debate tecnológico, como tampoco me venía a la cabeza el tema de que al final en todo esto subyace una cosa que se llama la buena fe, que tienen que tener las dos partes en un contrato de trabajo, pero eso no es el tema. Yo el teletrabajo no lo he vivido, yo he vivido el telestudio. O sea, te quiero decir. Yo he vivido el telestudio. ¿Qué tal es el telestudio? El telestudio es una mierda. Te quiero decir. No hay un punto. En la pandemia, sí. No hay un punto medio. Yo la experiencia que he tenido, al menos, y la que hemos tenido la gran mayoría, a fin de cuentas, intentando adaptarte con la mayor velocidad posible a una situación que es nueva para todos, te encuentras en mi caso, claro, tú tienes, digamos, diariamente X asignaturas. Yo estaba en cuarto de la ESO como referencia para... En aquel entonces, cuando la pandemia, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Estaba en cuarto de la ESO. Entonces, la referencia es, yo tengo un horario y yo cada día tengo X cantidad de materias. Por ende, cada día te mandaban X cantidad de trabajo de esa X cantidad de materias. ¿Qué pasa? Te mandaban en base a, digamos, sus ideas. Entonces, al igual que a mí me pasaba mucho en clase, tú tienes una hora de clase de, me lo invento, biología. Perfecto, te mandan a hacer X cantidad de cosas. Si tú las terminas antes de tiempo, pues te quedas ahí sentado esperando, no haciendo nada, viendo un vídeo de YouTube, charlando con tus amigos o lo que sea, me da igual. Si yo he terminado antes, estando en casa puedo cambiar
a otra tarea, que eso en clase era algo que no nos permitían hacer. Estaban los profes majos que te permitían, oye, pues si has terminado, ponte a hacer física de no sé cuál, y estaban los no es hora de física. Entonces, un poco intermedio. Claro, ¿qué pasa? Si yo termino la tarea de 1 hora en 20 minutos, puedo seguir con otras cosas, pero también era cierto que te podían mandar tareas de otras asignaturas que, por mucho que tú ese día tuvieses 1 hora de esa asignatura, te mandaban el equivalente a 2,5, a 3. Yo he estado currando a las 7 y a las 8 de la tarde, en una jornada que no me tocaba. Suena a trabajo, pero no lo es, ya lo sé. En una jornada que no me tocaba. Entonces, ese problema también existe. El estudio se gestionó muy mal. De hecho, me acuerdo que nos fuimos a casa en segundo evaluación, segundo trimestre, y el segundo más o menos, pero el tercero no contó para nota finalmente. Bueno. Es que al final fue una cuestión muy complicada de abordar. Había empresas que ya tenían planes y que ya tenían infraestructura. La mayoría no. La mayoría no, La mayoría no. es verdad. Y luego que hay algunas que se pueden adaptar de una manera más sencilla. Sí, Programar también. desde casa es mucho más sencillo Sí, que sí. hacer teatro, o sea, te quiero Sí, decir. claro, eso sí. Sí, no, está bastante claro. Y luego que hay otra cosa que yo creo que es un poco repetitiva en Enredando, que es la cuestión social subyacente. Es decir, en el caso de la escuela no solo es las materias en sí, sino el componente de socialización que tiene eso en edades muy tempranas. Entonces, claro, para vosotros para vosotros y para una generación incluso un poquito posterior, el teleestudio fue un desastre total, terrible. Para la gran mayoría, pero ya no solo para nosotros, sino incluso para los profesores y Claro. ejecutivos y directores. Era algo muy complicado de gestionar. El teletrabajo, repito, depende del sector, puede Sí. ser llevado de manera más sencilla, digamos. Lo que comentamos, programar desde casa, tú puedes programar con un portátil en el curro, puedes programar con un portátil en casa. Tema rendimientos, tema voy a controlarte si estás moviendo el ratón en el Microsoft Teams, ese tipo de cosas, bueno, pues eso lo llevará cada empresa como crea conveniente. Pero enseñar desde casa es muy complicado y andar gestionando diapositivas y PowerPoints y movidas y vamos a ponernos todos la cámara, pues es una movida. Entonces, al igual que para nosotros fue complicado, como comento, por diferencias en cantidad de carga, pues era complicado también para profesores, para la gente que tenía que enseñarte. No es tampoco una situación cómoda, digamos, no tienes una pizarra delante. Había profesores, por poner ejemplos absurdos, había profesores que tenían una tableta gráfica, que podían compartir pantalla y ponerse en el Microsoft Whiteboard, hacer movidas y demás. Había gente que no. Entonces, depende de la casuística de cada uno, también era muy complicado. Yo me he encontrado con chapas teóricas de 2 horas de historia en la que ni había diapositivas ni había nada. Terrible, la verdad que terrible. Pues eso ha sido uno de los temas importantes. No nos hemos metido en la parte de la seguridad de la información y tal, porque Bueno. al final Hay que hablar de otros temas. si no- Zoom y sus movidas. Bueno, además de que hay que hablar de otros temas, Venga. Tampoco hemos hablado de eventos, que desde luego los eventos tecnológicos dejaron de ser tal y como los conocíamos Sí, a partir también. de la pandemia. También, Muchos también. desaparecieron, otros se tomaron un descansito para volver si acaso de forma Bueno. virtual y otros directamente se quedaron en formato Desaparecieron. virtual y no lo volviste a ver en forma Desaparecieron física. directamente. Yo sí. recuerdo la muerte de la Fan Sirius para pasar a ser la Big. Bueno, eso, La muerte. eso más no tuvo pero eso, tanto pero que eso ver no fue con- ninguna muerte, ahí te tengo que corregir. Corrígeme. Fue una Eso- transformación. Eso fue una transformación por unos intereses que, bueno, ya... Pero la transformación llevada como yo te diga también. Bueno, pero eso es otra cuestión. Pensaba que ibas a hablar del E3. Pero ¡Uah! Pero es que el E3 llevaba muerto ya antes de esos años. Bueno, pero eso fue el certificado de no, función. yo haciendo de abuelo cebolleta, sí, Buah. haciendo de abuelo cebolleta, nosotros dos aquí vivimos la defunción en directo de un Mobile World Congress. O sea, se desmontó un Mobile World Congress entero, Sí, sí. principalmente porque había un temor terrible, sobre todo por parte de las empresas chinas, de qué iba a pasar en ese Mobile World Congress. Les tachamos de agoreros. Sí. Acertaron. O sea, Sí, sabían lo que fue había. terrible. Sabían lo que venía, sí, ellos sabían lo que había venía. y venían aprendidos. El resto del mundo no se lo vio venir, pero luego otras ferias, bueno, el Simo ya hace años que está Bueno, muerto y eso- enterrado, pero luego ha habido otras, hablando del E3, el Summer Game Fest, que han conseguido reinventarse. En base al formato digital. No, y principalmente por lo mismo que decíamos justo antes, porque el componente social y el componente de persona a persona es insustituible. Ahora bien,
Hay que tener en cuenta qué rendimiento económico le sacas a eso, porque Claro. al final van empresas a eso. Y ha habido- Acuérdate que cubrimos el E3 aquí en pandemia. Bueno, eso también fue... Acuérdate. terrible. O sea, el E3 ahí todavía no estaba... Llevaba muerto años, pero realmente todavía no estaba muerto. Fue ver un zombie, vamos, descabezado prácticamente. Y aguantó otros 2 años. Pero efectivamente hay un componente económico y hay que ser selectivo, pero a partir de ahí la experiencia, pues lo mismo que la cuestión de Apple. Haciendo un pequeño incisillo, lo que hace Apple yo no lo entiendo. Es decir, te graban una película de 1h30 que es la presentación de su nuevo producto y hay muchos periodistas, bastantes periodistas, que les invitan a la sede de Apple a ver la película. Dicen, a ver... Quiero decir, cuando era una presentación en un teatro, yo lo entiendo, que vas, ves a Steve Jobs, te hace por aquí por allá, ¡pum! Nuevo iPhone, te cagas, perfecto, estupendo. Pero el ponerles una película, el único sentido es que luego pueden probar los productos ahí mismo. Pero es Y algo no que- pueden. Sí pueden, Ah, vale. sí pueden, ahora sí pueden, pero la presentación en vivo tiene, pues eso, el aliciente de que lo que ves está ahí, sí. delante Un tuyo. poco como la Summer Game Fest, efectivamente. Esa es la parte que no termino yo de entender, y eso fue una crítica que se les hizo a muchos eventos, ¿no? El decir, oye, ¿qué pasa? Que estoy yendo a tu evento, mismamente a la última Fan and Sirius, que fue allá por 2021, si no recuerdo mal, que es que voy a que me pongas un vídeo. Ya. Pues para eso no voy, ¿no? Pues eso ha sido una transformación interesante. Otra que ha tenido mucho interés, yo creo que para Gaizka más que para el resto, ha sido el tema del hardware, del desarrollo de hardware en los últimos años. Cuéntanos, Miquel. El desarrollo del hardware ha avanzado notablemente, impulsado por la demanda de dispositivos más potentes y eficientes. Las arquitecturas híbridas, como los chips M1 y M2 de Apple o los Alder Lake de Intel, destacan por optimizar el rendimiento y la eficacia energética. Los chips dedicados a inteligencia artificial, como las TPUs de Google y las GPUs de Nvidia, han acelerado aplicaciones de Machine Learning. También se han logrado avances en hardware cuántico con empresas como IBM y Google compitiendo por la supremacía cuántica. Además del Internet de las Cosas y la 5G han mejorado la conectividad impulsando nuevas aplicaciones. El tema de la computación cuántica, ya abriremos otro melón otro día, porque eso es una cuestión que sinceramente yo todavía no llego a entender o a interiorizar del todo cómo funciona, pero sí que es cierto que aquí ha habido a nivel de hardware, ha habido un competidor en la sombra. Yo voy a destapar una cosa que yo creo que no se habla lo suficiente. El ganador absoluto en los últimos 5 o 6 años respecto a hardware no es ni más ni menos que... voy a poner un momento la imagen de Gaizka, porque Gaizka está con esa cara de ¿qué va a decir esto? Sí, no, lo peor es que sé lo que vas a decir. ¿Qué voy a decir? Vas a decir que es Apple. No. Voy a decir... Vas a decir que es AMD. No, voy a decir que es ARM. Es cierto. Tal cual. Es cierto. Tal cual, porque al final, primero es una arquitectura que en móviles estaba generalizada desde hace años, pero es una empresa. Bueno, al final ARM es una empresa muy generosa y que licencia con gran alegría y con gran fervor, pero es una empresa que ha conseguido que su arquitectura sea la más eficiente, la más utilizada, la más potente, que un competidor muy gordo como Apple entre a ese trapo y que haya muchas más personas que en sus manos, en sus ordenadores y en sus casas tengan un dispositivo ARM. Voy a discrepar poco a poco. Discrepa. Un poquito contigo sí que voy a A eso he discrepar. venido, Estoy totalmente de acuerdo. O sea, ARM es una potencia bruta como concepto y así funciona. ¿Cuál es el dilema? Que no es aplicable en todos los casos. Es decir, todos tenemos un móvil, algunos iPhone, otros no, me da igual. En cualquier caso, la gran mayoría de chips son de Qualcomm, la gran mayoría, y Qualcomm es ARM, efectivamente, en un móvil, claro. Sí. Ahora es cuando Snapdragon se ha metido también a ordenadores, a portátiles principalmente. La primera generación ha salido
muy mal. Entonces, todavía tienen mucho que desarrollar. Pero sí que es cierto que en ese sentido tienes toda la razón del mundo. ARM, lo que tiene ahora mismo y el motivo por el que hace literalmente escasos días veíamos la noticia de Intel y AMD se alían junto con Linus Torvalds, manda cojones. Sí. Pero la noticia de Intel y AMD se alían viene en base a esta gente tiene mucho miedo de la potencia bruta con la que viene ARM. Porque ARM ofrece más potencia por menos energía, por menos consumo. Claro, eso todavía no está estandarizado y no está generalizado. No tienes un ordenador que funcione con un chip ARM bien, digamos. Por eso te digo que la primera generación de portátiles de Qualcomm ha salido muy mal y todavía tenemos mucho por delante. Tenemos también que has mencionado ARM, has mencionado x86, AMD, Intel, no sé qué, RISC 5. Sí, es verdad. RISC 5, que también la tenemos ahí en las sombras haciendo sus movidas, todavía no ha salido, pero tenemos en las sombras haciendo sus movidas. Framework, esa empresa que tanto nos gusta a ti y a mí, Íñigo Sendino, ya está lanzando sus placas base, la preventa de sus placas base con RISC 5. O sea, empezamos con potencia de fuego. ¿Qué pasa? Lo que te digo, tú por ejemplo, en una gama de consumidor, un móvil tiene un chip ARM. Las VRs, las Meta Quest 3, ahora ya las nuevas, tienen un Snapdragon XR2, tienen un chip ARM. Ahora, tú tienes workstations o servidores que funcionen con ARM, pues la gran mayoría no. Porque Threadripper, esa arquitectura... Ahí ha entrado el trapo Apple, básicamente, a hacer ordenadores ARM. Hacer ordenadores ARM con sus chips M1 y M2. Sí, pero esos ordenadores siguen siendo de consumidor. O sea, yo quiero ver una workstation, quiero ver un armario enorme con servidores que todos usen ARM. Todos. O sea, que desde el punto de eficiencia energética, la hostia. Quiero ver el rendimiento de eso. Y honestamente, lo digo muy en serio, quiero verlo. Porque el hecho de que Intel y AMD se hayan aliado porque ven en peligro absoluto la arquitectura x86 es efectivamente porque lo está, en este caso. ¿Y eso a quién le beneficia? Al consumidor. Es que hay una cosa que me llama la atención, particularmente en el mundo de los videojuegos y también que ha ocurrido en los últimos 5 años, que es que están intentando fomentar, no sé con cuánto éxito, el hecho del juego en la nube, gente que ya no necesite el hardware, sino que directamente se lo ofrezcan desde la nube y pueda acceder a videojuegos de, vamos a decir, exigencia máxima sin tener que comprarse un hardware de exigencia máxima. ¿Correcto? ¿Cómo lo ves? A ver, yo realmente lo veo muy bien. A fin de cuentas es una oportunidad. No tienes necesariamente que gastarte, y más teniendo en cuenta el precio del hardware hoy en día. Sí que es cierto que estos servicios que mencionas tú están subiendo de precio, pero también lo están subiendo las plataformas de contenido multimedia. O sea, Netflix, HBO, etc, etc, etc. Además están súper diversificadas, que es lo que más me molesta. Entonces, el hecho de estar tan diversificadas es un poco cuando vi yo el meme este que salía antes, cuando no existía Netflix y demás, la piratería, viva la piratería. Apareció Netflix, ya no tengo que piratear nada, puedo pagar una suscripción mensual, que tampoco es muy cara, y tengo todo lo que quiero. Hicieron un cálculo hace no mucho para tener todo lo que hace falta, todo lo mainstream, ni siquiera todo lo mainstream, todo, digamos, en lo que puedes tener el 95% del contenido audiovisual que existe, contenido multimedia que existe. Todas las novedades. Efectivamente, son cosa de 120 pavos mensuales. Es una barbaridad. Entonces, ahora es cuando vuelves a la piratería, porque es lo que tiene. Entonces, en este caso, digamos que estamos en ese primer stage de Netflix. Ahora mismo tú tienes el Game Pass, que son 10 pavos mensuales para jugar en tu ordenador. Quieres el Ultimate, son 18 pavos. No es mucho. No es mucho teniendo en cuenta cuánto cuesta una suscripción hoy en día. Y teniendo en cuenta que tienes todo el catálogo de Xbox. Te iba a decir, y teniendo en cuenta lo que cuesta una inversión en hardware, que no es lo mismo, porque para ver una serie a lo mejor me la puedo ver descargada en mi lo que sea que tenga. Supongamos gráficos. Pero quiero jugar un AAA de salida. ¿Cuánto cuesta? Solo el hardware. Claro, tú piensa una cosa, comparemos precios del componente posiblemente más relevante para jugar, como tú mencionas, de Nvidia. La serie 2000 de Nvidia. En la serie 2000 el tope de gama era la 2080 Ti. He tenido esta conversación justo hoy. Era la 2080 Ti. La 2080 Ti costaba 900 pavos. ¿Es caro? Es caro, totalmente de acuerdo, pero es el tope de gama. Hoy en día el tope de gama es una 4090. La 4090 vale 2000. Estamos hablando de ya más del doble de precio por el tope de gama de una serie. Claro, eso no es digamos, no está al alcance del bolsillo promedio de una persona, porque estamos hablando de que una build con una 4090 se te va a 3.500 euros. Hace 5, 6 años el tope de gama eran 2K toda la torre entera. Entonces, el hecho de yo ahora mismo poder comprarme un portátil de mierda, vamos a decir las cosas como son, un portátil de 300 pavos y poder ejecutar juego en la nube por 18 euros mes,
me parece más que razonable. El ChatGPT Plus son 20. Has mencionado el Game Pass, pero también estaba Stadia, que se fue un poquito Stadia por ahí murió. como proyecto. Tienes Amazon Luna, que si tienes Prime Gaming te viene muy bien, Sí. pero luego también tienes la casuística, por ejemplo, de tener muchos juegos, porque puede que tengas muchos juegos, o que tengas muchos amigos con muchos juegos y puedas conectar sus cuentas y usar el GeForce Now. El GeForce Now te permite jugar con el hardware más alto posible, por también un precio bastante similar. Yo personalmente soy más fan del Ultimate que del GeForce Now, pero sí que es cierto que una cosa muy buena que tiene GeForce Now, que no tiene el Ultimate de Xbox, es que es 100% juego en la nube, eso sí que es cierto, y que tiene un tier gratuito. Lo que yo veo es que de cara al futuro ese tipo de soluciones tecnológicas igual pueden desplazar al hardware de máximo, al menos a nivel consumo o consumidor final. Yo creo que sí, digamos que también hubo un cambio muy claro en su momento, acuérdate, de consolas a ordenador, cuando ya las consolas empezaban a dejar de ser rentables, etc. El PC Master Race, viva el PC Master Race, y empezaron con los ordenadores para arriba y para abajo, y cada vez nos estamos desplazando más a ya no ordenadores, sino ordenadores portátiles. Nos estamos yendo a Steam Deck, nos estamos yendo a ROG Ally, a Lenovo Legion Go, la MSI Cloud, la Acer Predator 7. O sea, tenemos todo consolas portátiles. ¿Por qué? Porque son baratas y eficientes. Entonces, y porque son portátiles. Entonces, yo me puedo llevar la consola portátil a donde yo quiera y tiene rendimiento suficiente para ejecutar las cosas decentemente y no me estoy dejando 3.500 euros en un PC tope de gama. Ya, pero Gaiska, no puedes jugar en la Steam Deck al Starfield en 4K 60. Ya, pero tampoco quiero dejarme 3.500 euros. Hoy en día el usuario promedio tiene muy poquito tiempo para jugar, tú lo entenderás mejor que nadie, y con ese poquito tiempo que tienes para jugar no vas a exigir la calidad máxima, definitiva y suprema. ¿Quieres una de dos o una Play 5 para ponerla en tu sala, echarte unas partidas al The Last of Us 2, una horita, un par de días a la semana o 3? Jugándolo en 4K porque te gusta el 4K, claro que sí. O quieres sencillamente algo para poder llevártelo, porque el hecho de poder llevártelo implica que tienes más posibilidades de poder jugar on the go y tener más rato al día para poder jugar. Y yendo un poco por esa vía, creo que otro check que tenemos que hacerle en los últimos 5 años, y que en Seriansear hemos hablado también mucho de ello, es del tema de la realidad virtual y la realidad aumentada. Por hacer un pequeño repaso terminológico, realidad virtual, entornos totalmente simulados; realidad aumentada añade elementos al entorno que se ve. La virtual son las gafas y la aumentada es el Pokémon Go para poder cazar Pokémon. No exactamente. Y aumentada con gafas, ¿no? Sí. Efectivamente. También, quiero decir, las de Google, creo que son. Las Apple Vision Pro son el mejor ejemplo de tener una realidad aumentada que en cualquier momento puedes convertirla en virtual, quitando todo tu entorno. Y las Meta Quest 3 también. Es un poco ese ejemplo. Las hemos visto nacer, hemos visto la gran apuesta de Apple por ellas, pero yo no sé si de cuando pronosticamos en su momento, Borja, la muerte de la realidad virtual, que yo la llevo pronosticando pues hace por lo menos 5 Y te ha salido años, el tiro por la culata. Lo que pasa es que tampoco había un despliegue exagerado de la realidad es que virtual. ese es el tema. Entonces, ¿cuál sí, es bueno, la ahí valoración que hacemos? está medio tambaleándose la UCI, pero no termina de... La valoración que yo hago, te digo, la primera vez que escuché hablar de la realidad virtual era 2014. Sí. ¿Vale? De 2014 a 2019, por hacer una primera fase, ¿vale? Sí. La realidad virtual estaba ahí como en alguna parte, invertía gente, pero a nivel consumo no veías absolutamente nada o Sí, menos muy poco, cero. muy poco. Desde la pandemia, y nuevamente quizá como elemento disruptor que fue el hecho de cambiar a un ocio mucho más casero, mucho más virtual, mucho más todo, desde las apuestas de las grandes tecnológicas que parecía que ahora ya sí en serio, pues Facebook, que había comprado Oculus en su día, ya iba a apostar por ello, Apple, tú lo has mencionado, iba a apostar por ello, otras empresas pues también parecía que sacaban productos al estilo, o los videojuegos aparecían ya muchas más veces en versiones de realidad virtual, parecía que sí, y sí que es cierto que este último lustro, estos últimos 5 años, parece como que sí que se ha dado ya un paso más adelante para llegar al público final. Pero todavía no del todo. No podemos hacer aquella frase, ¿no?, que decía de Bill Gates, de que hay un ordenador en cada casa. Pues no hay unas gafas de realidad virtual en cada casa. Las hay en muchas casas, pero no en todas. No, así es. Pues efectivamente. Yo te estoy sacando los números porque los tengo. Venga, Dios. joder, es que... Yo te estoy sacando los números porque los tengo. Quiero recordar a todo el mundo que estamos en Enredando y no Gaming Room. Totalmente de acuerdo, Porque, Pero bueno, no pasa nada porque si Gaiska como buen periodista especializado de videojuegos, prensa especializada en videojuegos. tiene el dato, yo te dejo que des el dato. Bueno, A ver, lo cierto es que ahora Adelante mismo... espera, Gaiska Carmona, adelante con el dato.
Lo cierto es que ahora mismo el mundo de VR sí que es cierto que no es generalizado, como tú bien dices, Borja, pero quiero decir, al igual que hay otras cosas que tampoco han sido generalizadas nunca, en tema tecnología, quiero decir. Vamos a poner un ejemplo muy absurdo. No todo el mundo tiene un lavavajillas en casa, no todo el mundo tiene un robot de cocina en casa. No, me acaba de pillar. Te quiero decir, pero eso es totalmente cierto. Sí, o sea, efectivamente. La lavadora sí es más habitual. Al igual que no todo el mundo tiene ciertos electrodomésticos o ciertas piezas tecnológicas en casa, pues también hay gente que tiene VRs y hay gente que no. Sí que es cierto que es un mercado mucho más minoritario, sí que es un mercado que lleva en auge, yo creo que 2 añitos, sobre todo, sí. ¿Por qué? Porque las VRs ahora mismo están más accesibles que nunca. Las Apple Vision Pro son el precio de un ordenador de tope de gama por sus $3.500, totalmente de acuerdo. Pero ahora mismo unas MetaQuest 2 de 128 GB, que es un poco el visor de entrada, porque en su momento sí que es cierto que tenías las HTC Vive, tenías las Rift y demás, ahí ya nos estábamos yendo a los 600-700 pavos. Sí, pero ahora mismo unas gafas VR para jugar decentemente de sobra son 300. Te voy a rebatir, si no te importa, Gaisca, y si me dan aquí la superioridad, permiso. Te voy a contrarrestar con el argumento que has soltado hace 5 minutos. Ojo. Que es que una persona como yo, que creo que soy lo que representa ahora mismo a un consumidor medio, que no tiene todo el tiempo del mundo para jugar y le gusta pues echar las pocas horitas que puede, se puede gastar 300 euros en unas gafas de realidad virtual, que no va a ser todo lo que necesita, porque además de eso va a necesitar un hardware para correrlo. ¿O no? ¿Mejor o peor? Pues ya pueden funcionar en forma autónoma. Las MetaQuest 2 son noticia. autónomas. Las MetaQuest 2 son totalmente autónomas, las MetaQuest 3 también son totalmente autónomas. De hecho, son inalámbricas. No obstante, aún y todo, necesita cierto entorno para colocarse. No cualquier videojuego se puede jugar con realidad virtual y dependiendo del videojuego necesito algún que otro, vamos a llamarlo periférico o sencillamente instalación local, sitio, salón amplio. ¿Vale? Sí, hueco físico sí. Ahora compárale a ese como digo, jugador casual medio, como lo quieras llamar como yo, esos 300 euros que se gasta en unas gafas de realidad virtual, esos 300 euros que se puede gastar en una Steam Deck, por ejemplo. Correcto. Que ya hemos hablado del tema también. Entonces, ¿cuál de las dos elegiría? Siempre en la consola portátil. Siempre. Lógicamente. Pues... Sí, pero eso no quita para que siento tampoco mucho, sea... pero es un público muy reducido al que se van las gafas de realidad virtual. Discrepo. O sea, sí que es cierto lo que tú comentas, que las VRs en muchas ocasiones necesitan un hardware adicional. No puedes correrlo todo en VRs, totalmente de acuerdo. Pero al igual que no puedes correrlo todo en tu ordenador. Hoy en día las VRs se están intentando, o al menos la gran mayoría o la empresa, digamos, fuerte, que es Meta en este caso, está intentando llevarlas hacia el consumidor promedio, haciendo que sean de un precio más que razonable, y les están metiendo hardware suficiente para que corran ellas solas. O sea, están tratando las gafas VR como una consola por sí sola, lo cual significa que esa consola tiene que ser capaz de ejecutar los juegos que salen para ella. O sea, los juegos hoy en día, cuando tú ves presentaciones de VR y demás, no ves disponible para ordenador, lo puedes jugar porque es VR. No, te pone disponible para MetaQuest 3. Sin ordenador. Hoy en día te compras una VR que viene con el Snapdragon XR2 que te comentaba antes, las MetaQuest 3, con sus 8 GB de RAM y con sus 256 de almacenamiento, que está diseñado para que pueda ejecutar la gran mayoría de juegos por sí sola. Entonces sí que es cierto que necesitas el hueco físico, pero yo, que tengo una habitación de tamaño bastante reducido y unas MetaQuest 2, te digo que no es tan grande como piensas. Yendo a otro tema quizá un poco más variado y un poco más que es cierto que en Enredando normalmente no lo solemos tratar, en los últimos 5, igual unos poquitos más años, hemos visto la explosión, no literal, de los automóviles eléctricos y de la conducción autónoma. Vamos a hacer un repaso por ello, Miquel. Bueno, los vehículos eléctricos alimentados por baterías son cada vez más populares por su menor impacto ambiental, menores costos operativos y mejoras en la autonomía y carga. Marcas como Tesla, Nissan, Rivian y Volkswagen lideran el mercado. Mientras crece la infraestructura de carga, la conducción autónoma utiliza en este caso también sensores, cámaras y algoritmos de inteligencia artificial para que los vehículos se conduzcan solos. Aunque existen funciones semiautomáticas como el autopilot de Tesla, los vehículos totalmente autónomos aún enfrentan desafíos técnicos y regulatorios. Está claro que ha sido un poco la tendencia mayoritaria en los últimos años. Todos los coches de gama un poco media alta, tengo muchas cosas que hablar de esto si me pongo a ello, perdón el inciso, todos los coches de gama más o menos media alta incluyen algún tipo de conducción autónoma y tal. Y estamos yendo hacia la hibridación, mejor dicho, del parque del automóvil,
pero también un poco pensando a qué precio, ¿no? Porque hay muchos híbridos que son muy poco híbridos y en cualquier caso, bueno, decía el texto que hemos comentado que tienen menor impacto ambiental, pero eso también se está poniendo un poco en duda, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la clave está en de dónde sale esa energía, porque si esa energía en lugar de ser de gasolina es eléctrica, pero ¿cómo se ha generado la eléctrica quemando gasolina? Pues es que hay generadores de electricidad que queman gasolina. Entonces el problema es la fuente de esa energía, ¿no? El origen de esa energía. Y no solo la fuente de la energía, sino a ver de dónde sacamos el litio para las baterías. ¿Y qué se hace con ella cuando fallan? Que también tienen una vida útil determinada. ¿Y qué pasa cuando, lo decía un poco de coña, pero qué pasa cuando una batería, que al final son pues paquetes como esta mesa de grande que funcionan a 750 voltios, una celda echa fuego y a tomar por culo el coche entero y no se puede apagar porque los fuegos de litio no se pueden apagar? Ahí va todo en todo ese pack yo meto el tema del impacto ambiental. El impacto ambiental es desde que pones un tornillo del coche hasta que el coche termina desguazado. Ese es el impacto ambiental, ¿no? Sí, está claro que ponemos el foco quizás en el tema de los humos que puedan salir del tubo de escape, y de hecho pues hemos visto unos intentos regulatorios bastante importantes, al menos aquí en España y en Europa. Se puede decir inclusive por crear estas zonas de bajas emisiones y sitios donde ya solo pueden entrar vehículos con etiquetas ambientales también. Todo este tema pues ha hecho que en cierta medida de cara al mercado se encarezcan los vehículos que funcionan con el sistema de combustión tradicional, y de otra forma, pues gracias a las ayudas o a una mayor producción en masa y por lo tanto el abaratamiento de los materiales, sea un poquito, poco a poco, cada vez más asequible llegar a acceder a un vehículo. Y ya pues como nos importen los vehículos chinos, pues la verdad es que se está metiendo ahora bastante, tiene una guerra comercial bastante importante la Unión Europea porque ha creado ese monstruo y China lo está aprovechando pues eso para reventar la industria. Pero porque el gobierno chino está metiendo subvenciones ahí bastante importantes también a las empresas chinas que fabrican coches eléctricos. Entonces pues veremos a ver tanto el tema del eléctrico como el tema del autónomo, que bueno, que aquí todavía está muy por explorar. Sí que es cierto que quizás en Estados Unidos o en otros países han sido capaces más de generar un parque interesante y una regulación más concreta que dé pie a que se pueda desarrollar de manera correcta, porque todavía está en desarrollo. Que yo sepa, nadie aquí ni conocemos a alguien que haya manejado entre comillas, que haya viajado en un coche manejado de forma autónoma, ¿no? No, lo más cercano que hay, que digamos disponible, es el tema de bueno, pues el autopilot o similar. Yo he de decir que hablando de lo último ha salido lo del robotaxis de lo más, ¿no? También. Sí, pero bueno, eso es un poco humo todavía. O sea, yo lo siento, pero de toda esta parte, todo lo que tiene que ver con Elon Musk lo tengo un poco en un paréntesis porque también por ser quien es. No solo por el ser tío está quien streameando Diablo 4 por las noches. No solo por ser quien es, sino porque bueno, hay algunos avances que en Europa no se van a ver. O sea, quiero decir, tal y como se plantea, por ejemplo, el autopilot de Tesla o independientemente de la conducción autónoma, un vehículo como el Cybertruck no se va a ver en Europa porque es imposible que eso pase una aduana pero de ningún tipo. Te estás yendo a un ejemplo muy remoto, o sea, me estoy yendo a un ejemplo concreto, pero bueno, es un poco el coger con pinzas lo que se plantea desde ciertos sectores, sobre todo estadounidenses, pensando en que en Europa hay ciertos puntos de vista que no son compatibles con lo que se ve en Estados Unidos. Pero eso es digamos una parte. Yo realmente a lo que iba a meter baza era lo de la conducción autónoma para contaros mi experiencia, que es que hace relativamente poco alquilé un coche, en concreto de gasolina, que bueno, consumía poco, pero bien, o sea, quiero decir, quemando combustible fósil, como iba a decir, como tiene que ser, no es como hasta ahora, vamos. Bueno, como hasta ahora, como ha sido tradicionalmente, pero que tenía
herramientas de conducción autónoma, pues el mantenimiento del carril, el mantenimiento de la velocidad y tal. Para mí lo más nuevo era el mantenimiento del carril, y la verdad que es una gozada. Lo que pasa es lo mismo de siempre. El start and stop también es muy cómodo. Bueno, en este caso el coche era automático y yo no me entendía con el automático porque yo lo ponía en conducir, intentaba... Lo pones en drive y tira. No, lo tienes que poner en neutral, que arranque, le das al start, arranca el motor y luego lo pones en... Y luego ya lo pones en drive. Efectivamente, pues me costó pillarlo. Pero vamos, bueno, más allá de eso, pues al final, como hemos comentado con el resto de avances tecnológicos, es muy útil si se sabe utilizar, porque, ojo, la conducción autónoma no quita que el que tiene el culo en el asiento del conductor es el conductor y tiene que estar atento al tema. Es cierto que en Estados Unidos, pues en cosas como Waymo no ocurre esto, es decir, el taxi se mueve solo, luego tiene los problemas que tiene, pero el taxi se mueve solo. Pero de momento en Europa, salvo que haya un cambio drástico en las políticas europeas, yo creo que esto es lo que vamos a ver. El problema es que como el coche no tenga ni posibilidades de volante ni pedales ni nada, que es como algunos que parece que vienen a él. De momento, yo todos los casos que he visto los tienen. Ahora bien, cómo desactivar el modo automático es otra... Y que el mayor problema que le ponen a ese trasto, por decirlo de alguna manera, ¿sí? son los problemas de moral. De moral de qué hace, no sé qué, se frena aquí, se va para la izquierda, se va para la derecha, ese tipo de cosas. Pues y luego yo sí que quería hacer un pequeño inciso a lo que había comentado Borja antes, porque ya que estamos para rebatir, vamos a rebatirlo todo, claro que sí. Comentabas tú, Borja, que tienes toda la razón del mundo, pero comentabas tú, Borja, que gracias a que se están haciendo coches eléctricos en mayor cantidad también, y que está habiendo mayor diversidad, que como siempre decimos, siempre beneficia al consumidor porque los precios bajan. Sí que es cierto que el precio de los coches está subiendo a unos niveles desmedidos, como el de las casas, quiero decir, pero está subiendo a unos niveles desmedidos. Sí. Estamos hablando de que en los últimos, 7, 8 años el precio ha aumentado una barbaridad, al punto ya que por mucho sea eléctrico o no, el precio de un coche está por las nubes. Bueno, sí. Yo todavía recuerdo hacerme sueños absolutamente irreales diciendo, bueno, un Dacia, sí, un Dacia Spring, que sí, es la gama de... O sea, estamos hablando de Dacia, que son los coches más baratos que hay. La versión eléctrica, cuando yo empecé a mirarlo, aquello estaba por unos 7.000 euros, ahora no baja de 20.000. Claro. Cualquier coche. De 2020 ahora. O sea, que en su momento tú te podías comprar digamos, vamos a llamarlo coche promedio. Sí. Un coche suficiente para cualquier persona, con sus 5 plazas, maletero estándar, tamaño estándar, todo estándar, digamos dentro de esa gama consumidor, por unos 9, 10, 11 de los grandes. O sea, estamos hablando de que los coches que eran un poco más lujosos, un sedán, algo con más maletero, de mayor tamaño, etc., podían ser 15, podían ser 17. Hoy en día un coche de mierda, vamos a decir las cosas como son, un coche de mierda son 21 y 22. Sí, pero sí, eso sabes por qué es, ¿no? Eso tiene una explicación perfecta de mercado. La burbuja inmobiliaria, pero la burbuja de los coches. No. Es decir, si antes un coche eléctrico, por así decirlo, te podría costar del palo de 80.000 y un coche de gasolina podía costar el palo de 6.000 porque fabricaban un montón de gasolina y muy poquitos eléctricos, ahora empezaron a fabricar más eléctricos, invertir más eléctricos y no se fabrican tanto de gasolina, con lo cual puedes encontrar pero aún así los coches eléctricos siguen siendo muy caros, salvo algo que se fabrique muy en masivo, siguen siendo muy caros. Sí, pero sí que es cierto que los coches de gasolina han subido mucho más respecto a lo que han bajado los eléctricos. Si el eléctrico ha bajado de 80 a 40 y el gasolina ha subido de 5 a 40, tú estás encantado de que cada vez está más cerca el eléctrico, pero el de gasolina ya no lo pillas ni a tiros. Claro. Y no se te ocurra comprarte uno con etiqueta A o B, porque en 2 años ya no lo conduces. La movida es hacer cálculos porcentuales. A lo mejor los coches de gasolina han subido un 300% de precio, cuando los eléctricos han bajado un 30, un 35%. Pero entonces, Borja, ¿tú crees, así haciéndote de analista automovilístico, tú crees que vamos a ver... Que no soy. Que no lo eres, pero bueno, da igual. ¿Tú crees que al final de este periodo, porque todo lleva a que en 2050 más o menos vamos a ver la muerte del coche de combustión y va a ser todo algo que no sea combustión fósil? ¿Crees que en ese momento volveremos a ver automóviles por 10.000 euros? Jope, pues es que es... Aquí es una buena pregunta. Claro, es que ¿qué vas a hacer con los coches de gasolina? ¿Los vas a tirar todos a desguace? ¿Impacto medioambial? Para empezar por 10.000 euros de ahora, claro, porque en 2050 con la inflación 10.000 euros igual no son nada.
Pero lo que planteabas, Gaiska, también es interesante. Claro. ¿Qué vas a hacer con ellos? Pues básicamente retirarlos según vayan. Y no dejar que vayan por ningún sitio a conducir, con lo cual van a Claro, servir pero de sí que poco. claro, la movida es que sí que es Ya han cierto que empezado con las zonas de bajas emisiones. puede que pues, haya coches, cuando sobre todo, consiga eso. siempre hablamos de durabilidad. Hay los aparatos electrónicos nuevos duran menos que los antiguos. Los coches nuevos duran menos que los antiguos. Hay coches que sí que están diseñados para una vida útil de, me lo invento, 8, 10 años, pero luego tienes trastos como la Toyota Hilux que te aguanta 35 y se la suda una barbaridad. Entonces, con coches que realmente sean duraderos y vayan a aguantar y que por mucho que sean de combustible fósil digas tú, esto tira años y tira muchos más años porque tiene motor preparado para ello, porque el coche entero está bien diseñado. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Los vas a retirar a pesar de que estén funcionales sencillamente porque todo tiene que ser eléctrico? No, yo creo que Creo que el impacto medioambiental de retirarlo es más alto que el de mantenerlo en funcionamiento. Yo creo que el futuro va a ir hacia sustituirlo al final de su vida útil, pero al final de su vida útil. Ya, pero su vida útil puede terminar dentro de mucho tiempo, especialmente Bueno, de los que se pero- están fabricando ahora, que son coches buenos. Bueno. Estamos en 2024, tienes coches hoy en día que se fabrican, que son buenos coches, que te pueden aguantar otros 30, otros 40 años. Creo que son la minoría. Yo Esos. creo que Son totalmente de acuerdo, los que pero los vas a fabrican tener ahora no. igualmente. ¿Qué vas a hacer con Creo, ellos? creo que Ya. eso es una excepción. Bueno, dejarlos. Los que fabrican ahora no. O sea, sinceramente, no solo por lo que normalmente la gente entiende como durabilidad de chasis, de carrocería y tal, que sí, Motor, principalmente. las carrocerías son de plástico, ok, tienen que serlo, gracias. Pero sí, es así. Pero a nivel de motor y tal, estamos hablando de que se plantea el cambio hacia 2050, que son 15 años. Un coche normal, un Renault Clio, vamos a poner un coche promedio. Son 25, ¿Tú no crees, 15? Borja, que puede ser un No, coche bueno, promedio? pon un Scenic, una Renault Scenic. Bueno, una Renault Scenic bien cuidada puede Ahí aguantar 20-25 años. Sí, doy fe de ello. Usada normal, lo más probable es que a los 15 te parta. Y que te aparta un inyector, por ejemplo, caso que Borja y yo no conocemos para nada. Siguen en funcionamiento Pues sí. Toyota Hilux. Es que a mí es el coche que me gusta, lo siento. Sí, siguen en no, funcionamiento ya Toyota está, Hilux pero que te eso aguantan es- 1 millón de pero eso es kilómetros. Eso es una excepción. Es un modelo. ¿Cuántos coches de ese modelo hay? Claro, ¿Y cuántos llegan vivos? ¿Y cuánto parque automovilístico tienes? Que estamos hablando de que en España hay, pero decenas de millones de coches. Claro, lógicamente. Decenas de millones de coches. Lógicamente. Entonces, tenemos que ver también que es la excepción. Y no hemos hablado ni de furgonetas, camiones y etcétera, etcétera. Aún así, Pero igual que si en otro sector hicieses algo parecido, imagínate que ahora se hiciese por ley todo el mundo fachada ventilada. Aún así, yo te voy a decir una cosa para terminar ya con este tema y hacer una pequeña ronda por lo demás, que es que la solución real, la solución que aporta a la sociedad, no son los coches eléctricos, no es la conducción autónoma, es el transporte público. He dicho. Estoy totalmente de acuerdo. No, si me lleváis la contraria, no os voy a dar la palabra. Transportación pública. Ya está, Autobuses autónomos, ni para ti ni para mí. No, pero El metro es maravilloso. los autobuses autónomos ya existen, se llama metro, porque además la conducción autobús. O autónoma, autónomo. Que circule No, no. por superficie, que tampoco... tranvía, porque el tranvía autónomo existe porque la señalización, la tecnología de que un tranvía se mueva él solo ya existe, y los sistemas de seguridad que se están desarrollando para la conducción autónoma de coches también sirve. Te para invito a que vayas a Canarias tranvías. y les abres el metro. Bueno, allí no tienen Oye, metro. Claro, a eso es a lo que te voy. Te invito a que vayas a Canarias y les abres del metro o del tranvía. ¿Habéis visto alguna vez el sistema de los autobuses? Ese que detecta a las personas y se para, porque yo he sido testigo de ello. ¿De qué? La verdad que no. ¿Perdón? Un autobús que va a pasar una persona justo delante y el autobús, sin frenar el conductor, se para. ¿Eso tú lo has visto? Eso lo he visto yo en primera persona estando yo dentro del autobús. Ostras. Eso, o sea, a ver, esa tecnología también existe. Sí, sí, También sí, están los existe. coches de calle. Frenos de emergencia, Hay coches, etc. camiones y Pues tal. existe. Mi coche tiene eso. Son sistemas de seguridad que ahora incorporan muchísimos vehículos, incluyendo, como tú dices, Pues los autobuses de ¿Qué coche Bilbao, tienes en tú, la línea de Borja? autobuses Un de Audi. Bilbao, eso ha Así por pasado porque yo hacerle he sido, publicidad. he sido testigo de ello. Pues efectivamente yo creo que el futuro va por ahí, ¿no? Por tener medios de transporte para todos y que sean más... Y de precio seguros. asequible. Y de precio asequible, tanto el medio de transporte como el propio cacharro en sí. Ronda rápida sobre quizá el resto de cuestiones. Hemos pasado así un poco por encima por la conectividad. También es cierto que de 5 años por acá ha habido mucho... Íñigo, el 5G da COVID. Rebumbum
con el 5G, pero bueno, aparte de... Bueno, se nos ha caído el 8. No pasa nada, está todo bien. Ya lo sostiene Mikel así. Hablábamos mucho del tema del 5G. No sé yo si el 5G ha tenido... Ahí va Gaisca. No sé, Borja, hablo contigo. No sé si el 5G ha tenido mucha repercusión a nivel de consumidor, de velocidades, de bajada de precios y tal. Yo ya ni lo noto. Tú ya ni... Es que, no, he estado sin 5G hasta hace muy poquito, te tengo que decir. Es decir, hasta hace... Y no porque no... O sea, entre la compañía operadora y el móvil que tenía y no sé qué, no sé cuál, la mitad del tiempo creo que he estado con LTE todavía no he pasado al 5G, pero ni me he enterado el momento que me ha dicho, ahora ya tienes 5G. Y yo, vaya, gracias. No sé, yo creo que la mayoría de las cosas, el uso diario que puedes hacer de tu teléfono, que es al final para lo que está eso, la conectividad, para tu teléfono, el uso medio de aplicaciones o de navegar o de tal, salvo que estés descargando todo el día cosas, te va a importar muy poquito tener 4G que 5G. A nivel consumidor, te digo. Se ha hablado mucho también de criptomonedas, de blockchain. En Enredando hemos tenido, de hecho, en las últimas temporadas varias personas que han intentado explicarnos qué es el blockchain. Yo todavía no lo entiendo. Sí. A ver, Gaisca. Sí. Yo creo que es una... No, tuve examen hace 5 días. Tuve examen hace 5 días. Gaisca, dame un titular. ¿Qué titular quieres que te dé? No, sobre el blockchain, una frase. Vale, la frase básica es: el blockchain se basa en que todas las transacciones llevan un bloque, crean un nodo dentro de una red. El blockchain es una red, entonces cada nodo es una transacción. Tú con Bitcoin compras algo y por ende se crea una transacción. Todas esas transacciones generan nodos. Esos nodos se consideran bloques. La cadena de bloques es lo que hace que todo el sistema sea seguro. Bienvenido al blockchain. He seguido sin entenderlo. Yo todavía estoy como un poco raro. Hombre, es que si me dan medio segundo... Si nos pasamos de tiempo. No. La verdad es que... Es que lo he dado, o sea, yo lo entiendo. Aparte de sigo sin entenderlo, luego hay otra cuestión, que es que el Bitcoin, más allá de... Y esto yo creo que ya lo hemos comentado hace tiempo, el Bitcoin, más allá de un tema meramente especulativo y las criptomonedas en general, aplicación práctica, creo que el Bitcoin ¿no? es un banco descentralizado, está diseñado para ello. Sí, pero el Bitcoin ahora mismo lo que es una bolsa encubierta, es decir, un mercado secundario donde la gente compra y desregulado totalmente. Ese es el problema. Ese es el problema. O sea, realmente la idea detrás de ello, porque spoiler la he dado, entonces la idea detrás de ello sé cuál es. La movida es que no está regulado. Efectivamente. Y sobre la inteligencia artificial, pues ¿qué podemos decir? Viva ChatGPT. Viva Copilot. Viva GitHub Copilot. Quizá los lenguajes, los modelos de lenguaje, ¿cómo se dice? Los Large Language Models, LLMs. Los modelos de lenguaje grandes han sido los grandes ganadores de los últimos años, y que creo que esto sí que ha tenido un impacto directo en mucha gente, no sin polémica, pero un impacto facilitando la vida de mucha gente. Ha tenido un impacto directo sin tener que salir de esta sala, porque nosotros, por ejemplo, yo creo que no hacemos los programas como los hacíamos hace 5 años, y en gran medida es por el impacto de, no solo de ChatGPT o de sistemas que pueden hacerte pues más o menos más fácil la lectura de guiones o la redacción de los mismos, incluso el tema del arte, ya hemos llegado a... Ahí sí que hay polémica. Efectivamente, con todo incluido, pero hay bastantes elementos que ya estamos aprovechando y solo estamos, como quien dice, en los primeros minutos de vida de algo que puede ser muchísimo más grande si lo contamos dentro de 5 años. Pues efectivamente no hacemos los programas como antes, pero sí que es cierto que los hacemos con la misma intención, que es dar la información más veraz posible. Y nos ayudamos de herramientas de inteligencia artificial, sí, pero la inteligencia humana y lo que aportamos los humanos de conocimiento y de comprobación de errores, eso no hay inteligencia artificial que lo sustituya. Y esto ha sido un poco nuestro repaso de los últimos 5 años en el ámbito tecnológico. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Enredando, la informática que se escucha.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro Enredando 800. Especiales 800. En el que hemos querido hacer un repasito pues tanto a nuestra historia como a la tecnología junto con Borja Arbosa. Es que ricasco, Borja. Un placer, como siempre, por invitarme. Junto con Gaizka Carmona. Es que ricasco, Gaizka. A vosotros. Y junto con Miquel Carmona. Pues es que Miquel, yo a ti, yo después de tantos programas no sé qué decirte. Pues encantado, como siempre. Y una alegría llegar a estas 800 emisiones y esperemos que aguantar pues muchos programas más. Pues la verdad que sí. Un recuerdo y un abrazo también, creo que es correspondiente mandar un recuerdo y un abrazo a todas esas personas que han formado parte de Enredando. Un recuerdo y un abrazo es una forma genérica porque todos siguen vivos. Eso sí que me quedaba un poco, a los oyentes también, por mal. supuesto. Y a todos vosotros que nos habéis acompañado en estas 800 ediciones. La próxima, 801, será una edición más normal, pero será, como siempre, con esta intención de trasladar... Hoy no tenemos track, avisando. Efectivamente, de forma lo más amena posible el mundo de la tecnología. Gracias por acompañarnos en estos 800 programas, y el 801 pues será dentro de 2 semanas. Es que ricasco, agur. Agur.